Hola amigos, a continuación vamos a hablar acerca de algunos puntos que nos están preguntando en el foro y creo que merecen desarrollo. Entonces vamos a hablar en principio sobre los plazos y periodos, aclarar sobre los plazos. Hay una cierta confusión sobre qué mes compensar y cuándo. Vamos a hablar sobre el pago parcial de aportes, que qué tal si digamos solo pago lo de las AFPs o solamente pago la caja. Vamos a hablar luego del vencimiento de este beneficio, hasta cuándo se puede compensar, y luego vamos a hablar de tratamiento contable, sobre la compensación total, parcial, el grado de prioridad entre el crédito fiscal anterior y el aporte por compensar, y el asiento sin compensación en el caso de que no haya compensación. Entonces vamos a hablar primero sobre los plazos y periodos. Al respecto simplemente hay que leer la normativa, ¿no? Si nos vamos a la resolución normativa de directorio, nos dice aquí en el inciso B, artículo 3, dice: a efectos de computar como pago a cuenta el 50% de dichos aportes, estos deberán corresponder a periodos a ser pagados por el empleador hasta la fecha de su respectivo vencimiento en el mismo periodo fiscal del impuesto al valor agregado que se declara. Si remarcamos, o sea, estos aportes que sirven para la compensación deberán corresponder a periodos a ser pagados en el mismo periodo fiscal del impuesto al valor agregado que se declara. Y ya, si digamos nosotros estamos declarando, digamos del mes 5, digamos estamos declarando del IVA, ¿no es cierto?, de nuestros impuestos, en ese mes 5 tiene que haberse pagado los aportes patronales que van a surtir como efecto para poder tomarlo en cuenta como aporte para compensar. Esto es necesario aclarar porque hay algunas orientaciones que están haciendo. Me han dicho, por ejemplo, que tiene que pagarse el aporte hasta antes del vencimiento del NIT para que sirva como aporte del mes. A ver, para tenerlo claro, en el periodo que se paga de los aportes es un periodo posterior, ¿no? Y el periodo que se declara debe coincidir con ese momento en el que se está pagando los aportes. Debe suceder en el momento que se está pagando los aportes. Entonces hay un mes retrasado por parte de los aportes porque se considera no el periodo donde está sucediendo esos aportes, sino el periodo donde se está pagando, ¿ya? Y eso dice la norma. Y dice: estos deberán corresponder a periodos a ser pagados por el empleador en el mismo periodo fiscal del impuesto al valor agregado que se declara. Y el decreto supremo también dice lo mismo, con otras palabras. Aquí está. Dice: los aportes patronales deferidos al párrafo precedente, o sea, los aportes patronales de los que estamos hablando, comprenden las contribuciones que fueran efectivamente pagadas en el mismo periodo fiscal del impuesto al valor agregado que se declara, ¿ya? Entonces eso hay que aclararlo, y por eso también aquí en la resolución normativa de directorio habla del mes de junio, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el mes de julio, cuando se aprueba este decreto supremo, entra en vigencia esta normativa. Entonces, si nosotros queremos beneficiarnos en el mes de julio con el IVA y la compensación, a la fuerza vamos a tener que tomar el pago del mes de junio de los aportes. Por eso toma aquí en cuenta, este beneficio no aplica a aportes patronales anteriores a junio de 2020. Claro, porque en junio es donde se activa en realidad este beneficio, ¿no? Vamos al siguiente punto. Pago parcial de aportes. Ok, puede suceder que estemos realizando el pago parcial de las AFPs o solamente el pago de las AFPs y no de la caja, o viceversa, ¿no? Entonces la norma dice, el decreto supremo 4298 dice: los aportes patronales deferidos en el párrafo precedente comprenden a las contribuciones que fueran efectivamente pagadas en el mismo periodo fiscal del impuesto al valor agregado que se declara. O sea, es lo efectivamente pagado, ¿ya? En el caso de que no se hubiera pagado efectivamente, o sea, simplemente hayamos hecho el devengado o que esté por pagar, entonces no podríamos beneficiarnos de ese aporte.
Si solamente hemos pagado de las AFPs, solamente de las AFPs podríamos beneficiarnos, y si solamente hemos pagado de la caja, entonces solamente la caja podríamos utilizar como pago a cuenta. Hay que recordar que este aporte que se hace, o estas compensaciones que se hacen de los aportes patronales, desaparecen al siguiente mes, ¿no? O sea, se lo tiene que declarar en ese mes que hemos pagado. De existir saldos de contribuciones no compensados en el periodo correspondiente, dice, estos no serán acumulados ni trasladados al periodo siguiente, ¿no? Entonces, en un momento vamos a ver cómo es que hacemos los ajustes contables para dejar de que existan estos saldos para el siguiente periodo. El vencimiento de este beneficio. Al principio de uno de los videos que ya hemos dado en el curso hablamos de este punto, pero vamos a reiterar. El vencimiento de este beneficio es hasta el mes de diciembre de 2021. Ya aquí dice, este beneficio tiene carácter excepcional y estará vigente únicamente hasta el 31 de diciembre de 2021. Ya, a diferencia de los otros beneficios, son hasta diciembre de 2020, ¿no? Entonces, realmente ese beneficio sí se puede aprovechar porque es de un periodo más largo. Antes de pasar a la parte práctica, otra pregunta que nos han hecho es ¿qué pasa con aquellos aportes que, digamos, se están pagando con posterioridad al mes en el que se deberían pagar? Por ejemplo, de junio y que tenía que pagar en julio, decía no estoy pagando en agosto, ¿ya? Entonces podría compensar ese pago del mes de agosto. Al respecto, lo que dice en el inciso B de la resolución número 1020-0019 dice: estos aportes deberán corresponder a periodos a ser pagados por el empleador hasta la fecha de su respectivo vencimiento, ¿ya?, en el mismo periodo fiscal del impuesto a valor agregado que se declara, ¿no? Pero aquí dice hasta la fecha de su respectivo vencimiento. Si digamos de junio yo lo estoy pagando recién en agosto, entonces ese pago de junio no podría yo compensarlo porque no corresponde a su respectivo vencimiento. O sea, tenía todo el mes de julio para poder pagarlo, ¿no? Entonces, según esta parte de la resolución, estaría fuera, ¿no?, ese pago para poder compensar. Y en agosto no puedo considerarlo porque cuando esté declarando en septiembre del IVA, ese pago en realidad de aportes realizado en agosto no es un pago realizado dentro de su vencimiento, ¿no? Es diferente en el caso de que nos hayamos sujetado a una prórroga respecto a que hemos revisado en el video número 2, ¿no? Ahí dice que puedes compensar los aportes sujetos a prórroga, pero solo de algunos porcentajes, ¿no?, de algunos aportes, no de todos los aportes, siempre y cuando esos aportes estén sujetos a una prórroga establecida legalmente, ¿no? Entonces, en este caso, si no hay una prórroga y se ha pagado pasado un mes a lo que se debía pagar, no correspondería como aporte sujeto a compensación para el IVA. Sobre el tratamiento contable, nosotros hemos hecho un Excel. A ver, aquí tenemos, en base al pronunciamiento de auditoría y contabilidad número 41 del Colegio de Auditores del CAUB, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el pronunciamiento de auditoría y contabilidad, el PAC 41. Entonces aquí nos sugieren una modalidad de registro